su distancia están prácticamente como están las moléculas de un líquido, pero con mucha energía. Esta energía es la que irán soltando en su recorrido del condensador al aire. De esta manera lograremos que lo que salió del compresor como un gas a alta presión y temperatura, al final del condensador sea líquido a alta presión y temperatura un poco menos elevada que a la salida del compresor. Bueno, bien, Martín, voy a ver si lo he entendido. Yo te lo voy a explicar conforme tú me lo has contado y yo lo he ido introduciendo aquí dentro. A la salida del motor en el tubo de compresión tengo alta presión y alta temperatura. ¿Debido a qué? A que como has comprimido a las moléculas en poco espacio, los choques que han tenido contra los tubos son importantes, suben la presión y el rozamiento entre ellas también es más fuerte. Correcto. Aumentando la temperatura. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Correcto, sí. Sigue recorriendo esta molécula, las moléculas siguen recorriendo el condensador. El ventilador lo que hace es soplar aire más fresco que a lo que ellas vienen, les quitan calor de encima, por lo tanto, vamos a ver, le quitan calor de encima, pierden velocidad, Bien. bajan temperatura. Muy bien, sí, sí. Pero mira, hay una cosa que no entiendo. Lo que no entiendo sencillamente es que, con las bases que me has dado, mientras yo he aumentado temperatura, ha aumentado presión. Ha soltado calor, ha bajado velocidad, ha descendido temperatura. Pero leo la presión en la entrada y la presión en la salida del condensador y tengo la misma. Yo tengo que entender que si baja la temperatura, baja la presión. Y si no, me lo tendrás que contar de otra manera. Ese efecto que tú comentas es una característica típica de los fluidos. ¿Qué es? Que una presión aplicada en un punto de un fluido se transmite en todas las direcciones, en todos los puntos del fluido, con igual valor. Por lo tanto, si a la salida del compresor tú tienes una determinada presión, a la salida del condensador, pues tendrás que tener la misma, porque es un fluido lo que circula por allí dentro. Martín, vamos a por la expansión. ¿Cómo tengo que entender yo el comportamiento de la molécula en este circuito? Bien, como hemos visto anteriormente, cuando la llave de paso no está cerrada, es decir, que hay igualdad de diámetros en todo el circuito, las presiones son prácticamente iguales. Ahora, en el momento en que nosotros hemos cerrado la llave de paso, es decir, hemos restringido el paso de moléculas de refrigerante, se ha producido en la baja, azul, una baja de la presión y en la alta, la roja, una subida de la presión. Podríamos imaginarnos esto como si fuera una autopista en la cual se produce un gran atasco. Claro, todos los coches que vienen detrás, si no pueden frenar, irán chocando a los coches que están delante, lo cual ¿qué va a producir en el caso de las moléculas? Pues del lado anterior a la restricción, un aumento de la presión. Ahora, estas moléculas que pueden superar la restricción de la válvula, una vez han pasado, sufren lo que se llama una descompresión súbita, rápida, lo cual produce en ellas la evaporación. ¿Solo por pasar de un circuito a otro ya se produce la evaporación? Sí, una parte del refrigerante solo por pasar se evaporará, para lograr así su temperatura de evaporación. Ya. El resto del refrigerante conseguirá evaporarse cogiendo calor del medio que lo rodea, es decir, del aire del recinto que queremos enfriar. Vamos a ver, Martín. Una vez ya hemos pasado la expansión, que entramos en el evaporador, después de vista la experiencia de aquel circuito, pregunto, ¿la presión y temperatura cómo se van a comportar estas? Allí he visto que la temperatura iba cediendo y aquí, ¿qué? ¿Iremos recalentando, puede o no? En esta parte del circuito lo que hemos observado es lo que se llama un subenfriamiento del líquido. Aquí sucederá que a la salida del elemento restrictor, la presión y la temperatura serán una determinada y se mantendrá la temperatura mientras dentro de los tubos nosotros tengamos líquido. ¿Por qué? Pues porque todo el calor que este fluido absorba solamente lo utilizará
para pasar de líquido a vapor. Ahora, una vez que este líquido ya ha pasado totalmente a vapor, el resto del calor que seguirá absorbiendo por estar más frío que el ambiente, lo transformará en temperatura. Y ahí sí observaremos entonces lo que se llama un recalentamiento de los gases a la salida del evaporador. Y por último, estos vapores recalentados serán aspirados por el compresor e impulsados nuevamente al circuito para reiniciar el ciclo. Bien, Martín, yo creo que muy bonito, me ha gustado. Pero para el técnico de servicio, ¿cuál va a ser el sistema que les vamos a ofrecer? ¿Qué controles tendrá que tener de una instalación? Aparte de visualizarlos, ver el efecto que se produce en el evaporador, después, ¿dónde va a tomar la medida? ¿Qué medidas le va a importar de todo lo que estamos contando? El método de detección de averías de técnicos de servicio es justamente la medición de un recalentamiento, un subenfriamiento, presión de alta, presión de baja y consumo del motor, es decir, el trabajo que le llevará al compresor trasladar de la baja presión a la alta presión a estas moléculas de refrigerante. Es un método infalible. Martín, ¿nuestros amigos verán todas estas averías frigoríficas demostradas? Naturalmente, en unos monitores hechos para tal efecto y de una manera muy divertida. Para efectuar las mediciones en pulgadas, nos situaremos en la parte superior del pie de rey, donde veremos que de 0 a 1 pulgada hay 16 separaciones. La medida de los tubos viene dada por su diámetro exterior. Por ejemplo, cuando hagamos esta medición, podremos decir que la medida de este tubo corresponde a 3 partes de las que hay 16, o sea, un 3/16 de pulgada. Esta nueva medida nos dice que es un 4/16 de pulgada. Dado que a este quebrado se le puede reducir, tendremos por último un 1/4 de pulgada. Esta medición nos dice que la medida de este tubo es de 6/16 de pulgada. Igual que hemos hecho en el caso anterior, le reduciremos, quedándonos en un 3/8 de pulgada. Esta medida nos dice que el tubo es de 8/16 de pulgada. Una vez reducido, nos da un diámetro de media pulgada. Esta medida nos dice que el tubo es de 10/16 de pulgada. Una vez reducido nos quedará 5/8 de pulgada, y así sucesivamente podremos medir el diámetro de cualquier tubo de refrigeración. Estas son las herramientas que en principio utilizaremos para realizar las diferentes uniones entre los componentes de una instalación frigorífica. Estas uniones podrán ser soldadas entre sí o bien unidas a través de accesorios roscados. Los tubos de cobre siempre se cortarán con un cortatubos apropiado, según el diámetro del tubo o espacio de maniobra. En primer lugar, situaremos el tubo entre los 2 rodillos del cortatubos. Seguidamente ceñiremos la cuchilla al tubo, dándole medias vueltas y ajustando el apriete para lograr un corte limpio. Al tener que unir 2 tubos de la misma medida, tendremos que ensanchar uno de ellos. En este caso, utilizaremos un ensanchador de golpe correspondiente a la medida de los tubos a unir. Es importante limpiar los tubos con estropajo de aluminio para su posterior soldadura. Así eliminaremos grasas o impurezas que dificultarían la unión. Habrá que disponer el tubo de forma que no entremos partículas en su interior. Seguidamente colocaremos el tubo en su alojamiento, cuidando que el trozo que hemos entrado asegure una buena unión. Una vez terminado el corte, y para no cerrar el diámetro interior del tubo, es importante pasar